Sean todos ustedes bienvenidos. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura y la Dirección de Publicaciones, les da a ustedes la bienvenida a este recinto, Biblioteca Universitaria Capilla Alfonsina, para participar en la presentación del libro Antología del Cuento Fantástico, editado, seleccionado y anotado por Jorge Luis Boni. Esta ceremonia se enmarca dentro de las actividades del 80 aniversario de nuestra máxima casa de estudios y de la tercera Feria Universitaria del Libro UAN Leer 2013. Contamos en el presidium con el antologador de esta obra, Jorge Luis Boni, así como Gerson Gómez y Antonio Ramos, a quienes recibiremos con el fuerte aplauso. Daremos inicio a esta presentación con las palabras de Gerson Gómez, licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León, fue becario del Centro de Escritores de Nuevo León, ganador del primer lugar de poesía y segundo de cuento del premio Alfredo Gracia Vicente y del Certamen Nacional de Relato a mi hijo, organizado por la Secretaría de Educación Pública. Autor también de los libros Hemisferio de las Estaciones, publicado en el año 2000, Ordinaria Locura, publicado en el año 2006, y Open Book, publicado en el mismo año, además del libro Crónicas Perdidas, publicado en el año 2010. Actualmente es postulante a doctorado en Artes y Humanidades. Bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias por invitarme a la universidad. Gracias por estar aquí en este selecto grupo. Preparé un pequeño texto. Gracias a Bone y también a Toño por estar aquí. Hace mucho que no los veía y me da gusto siempre verlos. Preparé un pequeño texto sobre la lectura de este libro que ha sido en estos días sumamente caóticos y agotadores, después como una fiesta como la de anoche, y luego despertar temprano y llevar al niño al kinder y luego venirse al curso de periodismo con Jordi Anderson. Entonces lo intenté de la mejor manera, es lo que quiero decir. El texto se llama Lo maravilloso de lo fantástico. Dice: recuerdo desde la hora cada vez más lejana niñez las lecturas apresuradas, las que despertaron la imaginación de la mano de Julio Verne y Ray Bradbury. Me resultaban tan consumidoras del seso que a veces, casi siempre, me resultaba imposible no soñar despierto. Incluso ahora conservo la fantasía de que en cualquier momento me elevaré por los aires y volaré. Así podré llegar siempre a tiempo a mis citas y a mis compromisos. Por supuesto, debo ser cuidadoso para no tropezar con las torres de alta tensión, porque puedo volar, pero este superpoder no me protege de los efectos terroríficos y letales de la electricidad. Punto y aparte, y ya hablando de este libro, de la antología del cuento fantástico, ya desde un comienzo Luis Jorge Bone, en la nota previa de Tierras Insólitas, antología del cuento fantástico, nos sitúa a los lectores emergentes del género, del cual yo me declaro apenas un iniciado, de manera puntual. Y cito lo que dice Bone. Borges vio y dio campo en la introducción a su antología de la literatura fantástica, divide las leyes que rigen el relato en generales y especiales. Así, la definición de cada pieza está dada por el género del que parte, lo mismo que por el temperamento individual que la resuelve. Por ello, cada uno de estos cuentos lleva a cuestas su individual interpretación del género. Cada ecuación tiene como núcleos gemelos el cálculo de una trama, los moldes de la tradición y el instinto de su prosa que procura su renovación. Entonces, si yo como lector, en mi afán de hacerme comprensible la lectura de la obra, recurro a autoinformarme y descubro que el término de la literatura fantástica es enormemente confuso debido a la divergencia de criterios respecto a su aplicación, porque popularmente se le conoce como literatura fantástica a cualquier relato en que participan fenómenos sobrenaturales y extraordinarios, como la magia o la intervención de criaturas inexistentes. Esta definición resulta ineficaz debido a que los elementos sobrenaturales están presentes en todos los relatos mitológicos y religiosos, y su presencia tiene, en consecuencia, un carácter muy distinto del que posee en la civilización actual. Dice aquí también, en la ya clásica introducción a la literatura fantástica de Desvan Doron, espero haberlo pronunciado bien, definió lo fantástico como un momento de duda de un personaje de ficción y de lector implícito de un texto,
compartido empáticamente. Los límites de la ficción fantástica estarían marcados, entonces, por el amplio espacio de lo maravilloso, en donde se descarta el funcionamiento racional del mundo y lo extraño o lo fantástico explicado, en que los elementos perturbadores son reducidos a meros eventos infrecuentes pero explicables. Cuanto a la definición amplia de lo fantástico, esta definición presenta la debilidad de ser demasiado restrictiva. Si ya se han propuesto diferentes reformulaciones teóricas que intentan rescatar el núcleo de esta definición con diversas salvedades. Con tal ya bagaje, después de que me puse a investigar de qué significaba todo eso, me aventuré a leer cada uno de los 15 relatos que me llevaron desde la biblioteca interminable, los aspirantes sádicos de una fraternidad secreta, el taxista alimento del dinosaurio, el dragón secuestrador, los amantes circulares que cada vez que se encuentran es una vida después, y el mundo de los ojos abiertos y el otro de un hombre invisible. Eso me pareció fantástico. A cada trozo de página comencé a degustar lo que no requiere de una explicación racional y científica, sino que el elemento sobrenatural, la nota discordante al orden natural, me produjo ya una inquietud al ir leyendo cada uno de estos textos. Si la literatura afinca sus bases en los mitos preexistentes, la habilidad de los antologados es dar cabida a lo desconocido, insacularnos ante toda clase de sucesos insólitos y a veces hasta monstruosos. Y destaco como parte final en esta intervención que el cuento fantástico en tierras insólitas de Luis Jorge Bonet es permitido adentrarnos y abrir de par en par la puerta dorada de la imaginación, en donde, como es en mi serie favorita, La Dimensión Desconocida, todo es posible en el reino de la mente. Muchas gracias. Gracias a Gerson Gómez por sus palabras. A continuación, escucharemos una pequeña dinámica dialógica entre Antonio Ramos y Luis Jorge Bonet. Antonio Ramos estudió Letras Españolas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue becario del Centro Mexicano de Escritores en el año 2002 y del FONCA en Jóvenes Creadores en el año 2004. Sus libros publicados son Todos los días atrás en el año 2005, Dejaré esta calle en el año 2006, Necrologías en el año 2007, el mismo año que se publicó Los Cazadores de Pájaros, y Sola no puedo, publicado en el 2008. En el 2009 publicó los libros de literatura infantil y juvenil Ixchel, Reptiles bajo mi cama y El norteño mágico. Obtuvo el Premio Nuevo León de Literatura en el año 2003, el Premio Nacional de Cuento Joven Julio Torri en el año 2005 y el Salvador Gallardo Dávalos en el año 2007. Luis Jorge Bonet nació en Monclova, Coahuila, en 1977. Ha sido becario del Programa de Jóvenes Creadores del FONCA y de la Fundación para las Letras Mexicanas. Entre sus títulos publicados se encuentran los poemarios Legión, publicado en el año 2003, Traducción a lengua extraña, publicado en el año 2007, Novela, publicado en el año 2008, y Los animales invisibles, publicado en el año 2010, entre muchos otros. Parte de su obra está traducida al inglés y ha obtenido 10 premios nacionales, entre los que se encuentran el de cuento Inés Arredondo en el año 2005, el de poesía joven Elías Nandino en el año 2007 y el de poesía Ramón López Velarde en el año 2009. Bienvenidos. Gracias, pues muy buenas tardes. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta tarde en la presentación de esta antología que se llama Tierras Insólitas. Y bueno, y también quiero agradecer a la universidad la invitación para presentar este libro y a Luis Jorge por también aceptar que me pusieran aquí en esta mesa con él. Es una persona con la que tengo muchos problemas siempre que nos vemos juntos, así que espero que esto salga bien. Cuando me dieron el PDF para leer el libro, tuve un gran conflicto porque me gusta mucho la literatura fantástica, pero al mismo tiempo descreo mucho de ella. Batallo mucho para poder convencerme de un relato fantástico, porque siento que es algo que necesita mucha pausa, una demora al momento de escribir para poder ir enlazando los elementos de la realidad y cómo estos se transforman para dar cabida a lo fantástico. Lo fantástico creo que viene siendo tal vez no una construcción total y un imaginario nuevo, sino una leve transformación, un leve giro en el cual la realidad se transforma y uno como lector
se sorprende ante esto. Incluso hay cuentos fantásticos en los cuales ni siquiera está enunciada la fantasía, pero existe en el texto. Y me pasó mucho al momento de leer la antología, que encontré muchos tipos de relato fantástico, muchos de los cuales me agradan demasiado, y otros que, aunque batallo para creer en ellos, veo cómo se van complementando cada uno de los cuentos para formar una visión muy completa de lo que puede ser el relato fantástico. Por ejemplo, de los primeros textos, hay uno que me fascinó que se llama Regalos, de César Silva Márquez. César Silva Márquez es un narrador de Ciudad Juárez que vive en Jalapa, y su relato es un hombre que está frente a su biblioteca personal y que empieza a pensar, bueno, cuando muera, ¿a quién le voy a dejar estos libros? Y está hablando con su hijo por teléfono y le dice, hijo, te voy a dar estos libros. Y el hijo le responde, no, padre, todavía no los quiero, están ahí. Nos gusta cuando vamos a la casa los libros están donde nosotros los dejamos. Me gusta ese ambiente, dice, ese perfume, ese olor que hay en la casa con los libros. Y entonces esa pequeña palabra que es el olor, las sensaciones, dan pauta para que aparezca el elemento fantástico. Porque entonces el personaje, el hombre que tiene esta biblioteca, empieza a recordar los olores que asocia con las personas, y al final huele de alguna manera como la presencia o la fragancia de su esposa muerta hace 10 años. Y al final el personaje sale de casa, ve a unos hombres que están trabajando, pero sigue todavía con este olor en las narices, y uno no sabe si es porque efectivamente se ha materializado ahí un fantasma, o que simplemente es la nostalgia y pues la nostalgia, ¿no? Por la mujer amada y perdida. Y así como este cuento hay otros. Por ejemplo, está el relato Carne de Omegar Martínez, que es, yo creo que toda antología no solamente tiene que retratar a los autores que ya llevan tiempo, ¿no?, escribiendo, sino que también tiene que haber hallazgos, tiene que haber autores que son desconocidos y que vienen a nutrir esta nueva. Un editor y un buen antologador tiene que descubrir estas piedras, ¿no? Luego pasa que hay antologías en las que dices, ay, estaba otra vez los de siempre, y aparece un hombre raro y lo lees con avidez, ¿no? Estamos otra vez. Bueno, que no quería decir eso. Otra vez yo. Otra vez tú y otra vez un libro de Bone, ¿no? Como si 10 no fueran pocos. ¿O cuántos son? 8. Son 11. 11. En esta misma línea hay otro cuento que se llama Mogo, de Alberto Chimal. En el cuento de Alberto me gusta mucho, porque también hay estos grados de la fantasía. Todo relato fantástico va definiendo en qué nivel del tono y del relato fantástico se va a meter. Y en el cuento de Alberto, en un principio, hay un pequeño giro. Tú no sabes si estás ante un cuento fantástico o ante un cuento, ante una invención de un niño que cree que porque se tapa los ojos es invisible. Y tú piensas al principio del relato que es un juego, pero de pronto aquello se va convirtiendo en algo tenebroso. Y creo que es algo que tiene mucho la narrativa de Alberto Chimal, que te va envolviendo de una manera muy sensible, muy simple hasta cierto punto, y cuando menos lo esperas hay un giro tenebroso, hay una revelación inaudita que te sorprende, pero que al mismo tiempo Alberto nunca dice que estamos en presencia de un relato fantástico, porque todo puede ser parte de las obsesiones del que tiene este personaje. Entonces, mi primera pregunta, ya que he hablado de estos cuentos que tienen que ver con lo más cercano a lo real, ahorita hablaré un poco de los irreales, bueno, todos son irreales. Alberto Chimal tiene una nueva teoría que se llama que estos son los autores de la imaginación, que a mí me parece que es bonita, pero al mismo tiempo todos los narradores son narradores de la imaginación, ¿no? Pero ¿cómo fue que te decidiste a encontrar estos relatos? ¿Cómo quitar algunos? Porque me imagino que tal vez otros autores tendrían cuentos muy similares, y no tiene que también una antología es como un corrido, ¿no? Ahora que te gusta mucho eso, o bueno, siempre te ha gustado, pero tienes que ir buscando las notas para que salga bien el chuntario. Bueno, primero que nada, buenas tardes, muchas gracias por estar acá, y muchas gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León por la invitación, y además porque somos papá y mamá. No expliquemos y no tratemos de acomodar la metáfora nada más de este libro, porque somos coeditores. Entonces a mí me da mucho gusto que hayamos coincidido en dos entidades, una
institución de tanta trayectoria, de tantos años, y una editorial nueva, joven como Almadía, cuyos objetivos confluyen en este libro, que es llevar una buena lectura y difundir el arte y la creación. Bueno, y aunque no está ninguno aquí, pero quiero agradecer a los autores que confían. Siempre es un volado confiar en una antología, porque las antologías siempre son personales, aunque se hagan antologías críticas, antologías exhaustivas, panoramas, clasificaciones, etc. Siempre están vistas un cierto panorama, una cierta sección u otra de una cierta rama de la escritura, de la creación, a través de un lente personal. Entonces, después de todo esto, ya se me olvidó lo que me preguntaste. Me di cuenta. ¿Que ¿Cómo le haces para seleccionar los textos y ver que hay tantos grados de fantasía posibles? Ya me acordé. ¿Y si hay alguno que tuviste que...? Sí, ya me acordé dónde iba. Yo creo que las antologías, cuando uno se decide hacer una antología, es porque se le ocurrió hace como mínimo unos 6, 7, 8 años y no se había dado cuenta. En realidad, todos los que estamos leyendo tenemos una antología de poesía a la que nos gusta regresar, una antología no publicada, una antología no pronunciada, o una antología de cuentos a los que nos gusta regresar, de autores que releemos, pero que no la hemos dicho, que no la hemos firmado, pero que incluso son los que recomendamos, los que volvemos a leer, los libros que tenemos en la casa, los que tenemos más cerca de la cama. O sea, todos estamos haciendo una selección y una lista, ¿no? durante toda nuestra vida como lectores y como un público que siempre está buscando su placer estético. A mí el cuento me interesa porque creo que está en medio de todos los géneros. Tiene que ser narrativo como la novela, pero tiene que ser tan libre como la poesía, pero tiene que ser tan preciso como el ensayo. Entonces, creo que en realidad he llegado a pensar que el cuento es el que está en medio de todos los géneros, el que los comunica y el que mejor los comparte lo mejor de todos. El cuento fantástico me gusta precisamente por eso que decía Tony, por lo impertinente y por lo que decía Gerson, porque es dificilísimo definirlo sin echarlo a perder. O sea, uno puede toparse con 1000 definiciones, pero siempre estás pendiente de que algo le faltó a este cuate, ¿no? Cuando hizo esa teoría, algo le faltó, es demasiado restrictivo o es demasiado nebuloso, no me lo define. Yo creo que el cuento fantástico en sí no se puede definir, es más bien una sensación. Y es esto que decía Toño, de cómo hice para ir eligiendo unos autores y otros. Cuando me propuse hacer una antología de cuento fantástico, en primer lugar fue por una invitación de un editor, que luego ya no se pudo hacer ese proyecto en la editorial donde estaba Toño. Pero ese diálogo, una vez que estábamos en la casa platicando, salió que podía hacer una antología de cuento fantástico. Yo creo que los primeros 10 cuentos me salieron, fue una cosa casi como, ya los tenía elegidos. O sea, empecé a hacer una lista, empecé a revisar, a hacer una selección, bajar libros de los libreros, hacer listas de libros que no tenía, pero que había leído alguna vez. Y en realidad los primeros 10 yo ya los tenía. ¿Por qué? Porque eran cuentos que siempre recomiendo, o cuentos que les doy a leer a la gente, o a mis alumnos, o el cuento que le había escuchado a fulano de tal, y que luego se lo pedí porque está en tal libro y yo lo quería. Y entonces fue ser como muy, muy sincero conmigo. ¿Cuáles son los cuentos fantásticos? No históricamente, no partiendo de podría ser García Ponce o Inés Arredondo. O sea, no esta tradición en la que estamos, sino los escritores activos, presentes, hayan nacido en los 50s, en los 60s o en los 70s,
que hayan escrito cuento fantástico, que hayan escrito algún cuento fantástico notable, que valga la pena la relectura y que a mí me gustaría dárselos a leer a mis amigos. O sea, pensar así, ¿qué libro le darías a leer a tus amigos? O sea, a tus cuates. Claro. A ver, acabas de decir algo que me parece interesante y en el que podemos ahondar. Hablas de un cuento fantástico notable, un cuento fantástico que recomiendes una y otra vez. ¿Qué es lo que tienen todos los cuentos del libro que para ti los hace notables, para que estén incluidos? ¿Cuáles son sus características? Si podríamos decir que hay alguna característica en ellos. Bueno, yo te contestaría un poco sacándole la vuelta al parche y no. Las partes de un rompecabezas, y una antología es un rompecabezas, se parecen entre sí, y tienen colores totalmente distintos. O sea, uno es el cielo, otro tiene unas ramas verdes, otro es la cara de una niña, otro es un perro, etc., ¿no? O sea, pero sabes que algo los relaciona, o sabes que se pueden complementar de cierta forma. ¿Qué es lo que tienen en común todos los cuentos de la antología? Que todos le van a deparar en algún momento una sorpresa al lector. Yo lo que quería era que el lector no sepa por dónde le va a llegar el siguiente madrazo, que fuera diferente, y cambiando, entonces que fueran 17 sorpresas también, pero 17 sorpresas diferentes. ¿Y qué es lo que lo relaciona? Eso. Pero también, ¿qué los hace diferentes? Eso también. Precisamente creo que ahí está como, en lo general, todos comparten esa característica, pero en lo particular todos la resuelven de un modo distinto. Algunos son, como decía su cuento de César, como muy nostálgico, muy incluso hasta melancólico, un cuento melancólico, pero el cuento por ejemplo, de Bef, de Bernardo Fernández, Ojos de Lagarto, es una reinvención pop desmadrosa del mito del Caballero y el Dragón, ¿no? Del Dragón y San Jorge. Ajá, de San Jorge y el Dragón, ¿no? Pues San Jorge es un punqueto escato, ¿no? Y el dragón es un dragón políticamente incorrecto, ¿no? Y bueno, o sea, ahí ya vamos como poniéndolos, triangulando desde dónde hasta dónde se puede mover el cuento fantástico. Claro. El cuento de Carne de Megar Martínez es un cuento con tendencias porno, pero el porno como una metáfora de la inmortalidad. Entonces, o sea, a mí me sorprendió, ¿no? ¿Cómo vas a relacionar esas dos cosas? Bueno, ahí en el cuento se dice. Y no sé, o sea, hay como todas estas vertientes y todas confluyen en eso, ¿no? De parar una sorpresa. Hay incluso algunos cuentos de la antología que ni siquiera uno podría catalogar como un elemento fantástico, ¿no? Estoy pensando en el relato de José Antón Flores, que es de San Luis Potosí, que se llama Las Bestias del Báltico. En este cuento los personajes lo que hacen son médicos, y lo que hacen es ir a los panteones, exhumar huesos, y darles con esos huesos juntar los huesos de una manera distinta, construir una escultura necrológica ahí muy rara. ¿Cuáles son los hallazgos que crees que encontraste con la antología? Sí, bueno, otra de las cosas que decías que a mí me parece muy acertada, yo creo en eso, es que toda antología puede tener voces conocidas, ¿no? Que nos llaman y que dices, este cuate me da confianza, 2, 3 cuentos de gente que más o menos te puede sonar, pero también le tiene que deparar descubrimientos al lector. Yo lo que quería también era eso. En el caso, por ejemplo, de Omegar, que no es un autor muy difundido en su obra, y en el caso, por ejemplo, de Jesús de León, también, que es más o menos conocido aquí en Monterrey, pero para un lector del DF va a ser una cosa loca, ¿no? Leerlo, y creo que es el cuento más jalado de los pelos. Es un encuentro entre dos seres de milenios totalmente distintos. Uno tiene insomnio, el otro está haciendo una encuesta. Entonces vamos a ver qué chispas salen de ahí, ¿no? Yo creo que esas dos cosas
tiene que tener una antología. Sí, señalar lo que está en el centro, pero también extender como esas líneas hacia lo que no está visto todavía. Bueno, en ese sentido también haces incluyes un autor que es muy conocido acá en el norte, pero yo no sé si tan conocido, tal vez para la gente de Torreón sí, Saltillo, algo que es Francisco José Amparán. De Amparán, curiosamente, entre el año pasado y se han publicado los cuentos completos que se publicaron en la editorial en la que trabajaba y que yo llevé a esa editorial. Se publicó una novela policíaca en Almadía y ahora también está este libro. ¿Por qué jalar a Amparán? Cuando él mismo hasta había dejado de publicar y como que se había metido no sé, siento como que como se escondió. Se escondió un poco, ¿no? Y tú ahora lo estás sacando de su escondite, incluso Bueno, en primer lugar porque ya no se puede defender. Sí, también. Amparán murió hace 3 años. Y en realidad no es por amistad, es por admiración. La novela policíaca que publicamos en Almadía, tratábamos como de partir, en la colección de novela negra, tratábamos de partir de un pasado inmediato que no hubiera estado como muy registrado, muy descubierto. Yo propuse esa novela de Amparán, que originalmente se publicó aquí en Monterrey, en Ediciones Castillo, y tuvo como un cierto boom, pero pues fueron 1000 ejemplares y se publicaron pues, hace casi 20 años, entonces no había forma ya de conseguirlo. Pero yo la había conseguido, yo la había leído, y yo dije, bueno, es el mismo impulso que hacer una antología, editar un rescate literario como eso, es compartir con alguien lo que a ti te gustó. O sea, decirle a tu cuate, oye, ahora sí ya te puedo decir, lee esa novela. ¿Dónde? Pues de la mía, no lo puedo prestar tantas veces, ¿no? Entonces, vamos a rescatar este libro para podérselo compartir al lector y que el lector se pueda maravillar y reírse de esta prosa que no la habíamos descubierto, que no la habíamos leído probablemente tantas personas todavía, pero que merece y aguanta, ¿no? O sea, las lecturas. Y cuando yo leí su libro de cuentos que ganó el San Luis Potosí, que ahora es inconcebible, pues su familia, tal vez, ¿no? Sí, todos tienen la esposa. En ese cuento yo encontré visos de lo fantástico también. Entonces yo dije, cuando lo leí yo tenía como 20 años, entonces yo dije, ¿cómo puede ser que un cuate de Torreón escriba con esta libertad, con esta desfachatez, con esta inteligencia, con esta ironía, con esta desvergüenza? Pues hay que fotocopiarlo para pasárselo a la raza, ¿no? Entonces, lo que hacías antes, que era sacarle fotocopias a un cuento y llevártelo, pues ahora lo estoy haciendo, pero digamos un poco más profesionalmente, y los estoy metiendo todos en un libro y poniéndolo a disposición del lector. Bueno, y también en toda antología hay un tono narrativo. El otro día estaba leyendo un texto sobre la verosimilitud, que viene muy a juego justo con los cuentos fantásticos, porque uno podría pensar que un cuento realista es más fácil que uno lo crea, la verdad es que no, pero siempre hay una verosimilitud que está en juego en todos los textos, y hay aquí algunos cuentos que podrían poner hasta el extremo este juego de verosimilitud. Por ejemplo, pienso en Demoncilla de Rodolfo J.M., que es un cuento genial. Son las tres superpotencias de Occidente que deciden construir como un gran pentagrama para invocar a un demonio para que acabe con Palestina. Entonces, en algún momento lanzan al demonio a Palestina y resulta que los árabes también tenían otro demonio. Entonces es como ver a Godzilla peleando contra Godard, ¿no? Sí. Pero por supuesto ahí nosotros como lectores tenemos ya esta cuestión de la verosimilitud hasta el final, y sin embargo el cuento funciona muy bien. Y yo creo que tiene que ver también vuelvo un poco al inicio de lo que estaba diciendo, que en este texto decía que la verosimilitud se marca desde el lenguaje, no se marca con las acciones o con que sea racional o fantástico alguna acción, sino que desde el lenguaje uno marca la construcción del libro, ¿no? ¿Qué piensas tú de los tonos narrativos que hay aquí? Porque también son muy distintos, ¿no? Algunos se parecen un poco. Sí.
algunos son como un poco borgianos, ¿no? Pienso en el de Video Alzheimer de Lizardo, El de Fernando de León, el de Jorge Fernández, Enigmas Sueltos, que aquí la fantasía está puesta al servicio de las cosas que podrían existir en el mundo pero que no existen, ¿no? Un inventor así como... La tercera parte del Quijote, las cartas de relación entre dos compositores geniales. Entonces, pues sí, ¿qué piensas del tono? Esa es una sorpresa. Bueno, también van a encontrar una sorpresa de lenguaje en este libro, porque todos los cuentos están contados con un lenguaje sin ripios, ¿no? Sí, creo que lo que tienen en común todos los cuentos es principalmente que están bien escritos, que se pueden entender, que son portátiles, ¿no? O sea, lo que decía Vila Matas, que es como una de las acepciones de lo portátil. Lo tomas para ti y te lo llevas, ¿no? Incluso lo haces tuyo y te lo apropias, porque ya lo puedes contar, ¿no? O sea, es portátil. Y creo que eso lo relaciona a todos, o sea, todos, uno los lee y se lo puede ir a platicar a alguien, para que ese otro se ganche, ¿no? y lo pueda leer. Pero cada quien tiene su manera de narrar. O sea, hay otros más rebuscados. César Silva Márquez es como más lírico, envuelve más en imágenes. Fernando de León es como más preciso, importante ser más preciso en el adjetivo, incluso, o sea, que eso sea lo que le dé vida a la oración. Gonzalo Lizardo es otra cosa. Jorge Fernández es como si te estuviera platicando un cuate loco, ¿no? Sí, o sea, casi como si lo estuvieras escuchando y está redactando su carta, pero te la está platicando, ¿no? Y dice, alguien va a venir por mí, soy el inventor, he inventado estas cosas, pero les aviso que el mundo está mal por esto y estos son los secretos de la existencia, ¿no? Entonces, es otro tono. Y eso también me interesaba, porque siempre cuando uno está haciendo un libro, no me acuerdo qué autor decía, un libro es un catálogo, es un manual para una parte de la vida. Y yo creo que sí, temáticamente tiene que ser un manual para una parte de la vida, pero formalmente cualquier libro es un manual de escritura. Entonces, aquí hay reflejar una serie de elementos, herramientas, acercamientos, formas de ver. Y bueno, ahí ya va un poco la cuchara del antologador. A mí me gusta que mis libros sean así, o sea, que mis libros sean como muestrarios de lo que se puede hacer de aquí a aquí, ¿no? O sea, en el cuento se puede hacer esto, en la novela se puede hacer esto, en la poesía se puede hacer esto. Entonces, a mí me interesaba eso. En el cuento fantástico, los narradores mexicanos contemporáneos están haciendo todo esto. Entonces, como entregar ese catálogo, ese muestrario, para que cada quien agarre lo que quiera. Muy bien, pues me dicen que tenemos 5 minutitos para un par de preguntas, tal vez. Entonces, les cedemos el micrófono. ¿Qué opinan de los americanos que encasillan la narrativa fantástica que se hace en español o en Sudamérica, en México, ¿verdad? ¿Le encasillan como realismo mágico? ¿Están de acuerdo? No, yo creo que el realismo mágico es una... Bueno, en primer lugar, los gringos tienen la necesidad de sistematizar todo. Por un lado está bien, porque les ha redituado en una crítica muy sistemática, muy consistente, muy constante desde las universidades. Pero decir que todo el realismo es realismo, perdón, que todo el género fantástico está dentro del realismo mágico, pues es una necesidad muy grande, ¿no? Incluso alguien un autor como Salman Rushdie sabe que Gabriel García Márquez está muy emparentado con el paisaje de Gabriel García Márquez está muy emparentado con el paisaje de la India que él cuenta, y entonces dice, yo admiro a este cuate porque me enseñó a ver lo mío, ¿no? Y también es una correspondencia de sensibilidades, y los gringos y nosotros tenemos zonas muy divergentes en sensibilidad. También tenemos cosas que nos comunican mucho, pero creo que ahí en el rigor tenemos ese diálogo, pero en la libertad, en echar relajo,
en desmadrar la forma, ahí no. Pues ahí es el latinoamericano el que puede decir, pues, Borges, Cortázar, Rulfo. Sí. ¿Tenemos alguna otra pregunta o participación de nuestra audiencia? ¿Comentarios hacia los miembros del presidium? Otra. ¿Qué bondades le ven a la narrativa fantástica respecto a otros géneros literarios? Bueno, cada vez es como preguntarle a un cuate, oye, ¿por qué te gustan las güeras y no las morenas? Pues porque me gustó una güera, ¿no? O sea, ¿por qué te gustó la chaparrita y no la alta? Porque me gustó la chaparrita. O sea, cada quien tiene lo suyo y pues hay momentos en la vida en que te llama la atención una cosa y te llama la otra. Yo nunca desdeñaré lo que se le llama realismo ni costumbrismo pop o como se le quiera decir, ¿no? O sea, nada más que me parece que había material para hacer una antología de género fantástico, ¿no? Pero nunca diré que uno es superior a otro, sino ahorita me gustan las güeras, ¿no? O los hombres. O los hombres. Digo, para, ya se acaba de revelar. Gracias. Yo tengo una pregunta. Como este cuate que dices que es tu personaje de antologador en este trabajo, ¿dónde se sitúa la literatura fantástica mexicana dentro del panorama de la literatura fantástica mundial? O sea, ¿qué particularidades específicas tiene la voz de los mexicanos en todo este escenario de la literatura fantástica? Bueno, yo diría, en realidad nosotros tenemos una tradición. Hay que leer, por ejemplo, a los españoles para ver que no a todos les sale muy bien, ¿no? O sea, hay como sus asegúnes y sus... Hay cuates que son muy buenos, se me está yendo el nombre de uno, pero bueno, hay una novela que se llama El hermano de las moscas, John Bilbao, que es un español que le sale muy bien el género fantástico, y es escalofriante, y es pero en su generación yo no he encontrado a otro. Y mexicanos, pues mexicanos tengo, ¿no? O sea, por lo menos unos 15 un poquito más, ¿no? Para decir que hay quien logra muy bien ese tono. Entonces yo creo, sobre todo porque tenemos una tradición de cuento y tenemos una tradición de escritura fantástica, una escritura de la extrema imaginación, que a lo mejor sería una forma, un concepto de cantina que podríamos usar, ¿no? O sea, cuando nos vayamos va a dejar, o cuando estemos sobrios va a dejar de funcionar, pero por mientras funciona. Entonces, y también en Estados Unidos hay un poco de género fantástico. Hay una antología que se llama Generación Quemada, que sacó Ciruela, que supone que son como los más nuevos, que ya no son tan nuevos porque ya están cincuentones, ¿no? Entonces, entre los, no sé, 20 autores, hay 3 de género fantástico, que pueden escribir cuento fantástico. Entonces ahí es donde yo digo, no, acá hay una tradición y nos enseñaron, ¿no?, a perderle el respeto, nos enseñaron a decir, se vale meterse hasta allá. ¿Tenemos otra pregunta o participación? Todavía son mejores los argentinos, ¿no? Eso nos puede doler bastante. Bueno, tienen un papa. Eso es un cuento fantástico, ¿eh? O sea, entre la mano de Dios y el papa y los cuentistas, y Messi, no, pero sí, o sea, digo, Borges. Tienen más tradición, además. Sí, tienen más tradición. Y además, creo que ellos sí se potencian mucho unos a otros. Sí. Y hay una continuidad incluso, ¿no? O sea, vamos a hacer una antología de cuentos fantásticos y cerramos con el Papa. ¿Alguien más? Es que le digo a Bonnie que también tiene que ver que las tradiciones fantásticas o de cualquier tipo de género no migran tanto como uno pensaría, ¿no? La tradición fantástica mexicana no migra ni siquiera al sur de la frontera, al norte, ¿no? No migra al sur de Estados Unidos. Es otra tradición, es decir,
tienen otras formas de mirar la vida, pues desde cada lenguaje es una forma distinta de nombrar la vida. Entonces, desde ahí hay una gran diferencia. Pero sí hay algunos escasos autores que sí logran brincar estas fronteras, como Borges. Por eso hablamos de la fuerte tradición argentina, porque no solamente está Borges, está Cortázar, está Bioy, Silvino Campo, por ejemplo. Bien, pues despidamos a nuestro presidium con un fuerte aplauso. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura y la Dirección de Publicaciones, agradece la participación de nuestro presidium y la presencia de todos ustedes. Asimismo, les recordamos